Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Podcast con Luz. Hoy estamos muy contentos, muy alegres porque vamos a grabar una charla que teníamos muchas ganas de hacer ya bastante tiempo y hoy estamos con la invitada de hoy, que es nuestra hermana Gabriela. Gabriela, bienvenida. Gracias. Vamos a estar charlando un poquito bueno, este episodio, esta charla sí nos costó un poco, más que nada por la distancia, y no la distancia en sí, sino porque fue complicado el hecho de poder concordar o cuadrar el tiempo, pero estamos muy contentos y muy emocionados porque ya se pudo dar esta charla y ya estamos aquí. Muy bien, me gustaría si pudiéramos, hermana Gabriela, presentarse un poquito, comentar un poquito sobre usted. Bueno, pues mi nombre es Gabriela. Eh, Soy obrera acá en el Medio Oriente y estamos trabajando vivo en un pueblo o una ciudad pequeña que es frontera con Siria. Estamos a 10 minutos de la frontera con Siria y también tenemos frontera con el país de Israel aquí, pero eso es más un poco a 2 horas con tenemos la frontera con él. Y estamos trabajando aquí enfocados más con los refugiados sirios y también con los beduinos. Como los beduinos son la población menos, am, que la gente menos piensa en ellos, no sé si han leído la historia de Abraham en la Biblia, de que andaba de un lado para otro con su tienda de campaña. Esos son los beduinos. Entonces ellos se siguen moviendo, siguen viviendo en tiendas de campaña y son muy cerrados, una población bastante difícil de alcanzar o de llegar, y con ellos estamos trabajando. Ellos son como una especie de nómadas Sí, son nómadas. y ellos, o sea, ese movimiento que tienen de lugar o de habitación se basa en qué, en cuestión no sé, de lo que siembran, de lo que trabajan o cómo es. Bueno, vivimos en un desierto, entonces no hay mucho que sembrar, y por lo general los beduinos son pastores de ovejas y de cabras, entonces se mueven buscando agua en medio del desierto y buscando alguna especie de comida para los animales. No sé si pueden tener alguna imagen de lo que es el desierto, pero aquí verde casi no hay nada. Ok. Entonces ellos están en movimiento constante buscando alguna zonita de algo verde o alguna hierba que las ovejas o las cabras puedan comer. Ellos comercian con las ovejas, es como mantienen como un ingreso. Ellos, más que comerciar con las ovejas, hacen cosas con la lana de las ovejas y hacen queso, Ok. que nada parecido al queso de los menonitas, que está bien rico, ¿verdad? Ok. En México. Sí, sí. Pero ellos hacen su tipo de queso y esas cosas. Ok. Bueno, un poquito, yéndonos un poquito más atrás, que nos pudiera contar sobre usted, cómo fue esta parte ¿siempre le llamó la atención el hecho de servir a Dios en este campo? Am, bueno, me llamó la atención porque cuando era niña, cuando asistía a la iglesia, había un grupo llamado misioneritas, que son parecidos a los exploradores o algo así. Y hay el libro que ellas llevaban, había una sección de misiones transculturales y casi siempre estaban enfocados a biografías de misioneros,
a cosas así. Entonces, a mí me apasionaba mucho leer las biografías y me gustaba mucho como que involucrarme en la lectura de las vidas, de las biografías y era como si yo misma lo estuviera viviendo y creo que de ahí nació y surgió todo eso. Ok, entonces estamos hablando que más o menos de ya 11, 10 años, una edad, No, más o menos, mi edad en aquella época eran 11, 12 años, sí. ya cuando empezó como ese gusto Ujú, y sí, interés. Ok, sí. y luego, ¿hubo alguna parte no sé, cuando sintió ese llamado de Dios de decir, sí, tengo que hacer esto? Bueno, a los 18 años es cuando uno toma la decisión de qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Que sales de la preparatoria y vas a estudiar, no sé. Entonces, pues yo la verdad no sabía qué hacer cuando yo estaba en ese dilema de que qué voy a hacer, qué voy a estudiar. A mí nadie me orientó de que había un instituto bíblico, algo así, no, nadie, porque no era como que muy usado, no sé cómo decirle, no era la moda, pues, Ok, ser obrero en esa época. Entonces, pues yo dije, Dios no me está llamando, entonces me voy a buscar una escuela o algo con lo que yo pueda estudiar pues para salir adelante más cuando ya me tocara trabajar. Entonces me fui a la universidad, a la escuela de contaduría y administración y quiero aclarar que los números y yo no somos amigos para nada. Entonces hice un semestre y la verdad yo pensé que fue el más difícil de toda mi vida. Para mí era como si estuviera tomando clases de chino porque no entendía nada. Entonces yo dije, no, esto no es para mí. Y me fui a la escuela de odontología, pero yo desde niña siempre quise ser dentista. Entonces, ok. cuando se llega la hora de tomar la decisión, ¿por qué me voy a la escuela de contaduría y administración y por qué no me voy a la escuela de odontología donde yo siempre quise? Bueno, porque escuché personas ajenas a mí que me decían, no, esa carrera es muy cara. Y mis amigas de la preparatoria, te vas a ir sola porque todas nos vamos a ir a esta escuela. Entonces yo siguiendo las voces de las personas voy a la escuela equivocada y pues me costó un semestre de mi vida, pero pues bueno, es tiempo, ¿verdad? Y no es desperdicio, pero ya cuando vi que realmente ahí no era mi lugar, pues yo le dije adiós, oré y le dije, ahora sí oré y le dije, Señor, ayúdame porque yo no tengo quien me ayude a entrar a la escuela de odontología y creo que en México la mayoría de los que estudiamos en la universidad, algunos necesitamos palancas para poder entrar. Es muy normal en México esto. Entonces yo le dije, Señor, yo no tengo palancas ahí, entonces o eres tú quien me ayuda o no entro. Y pues gracias a Dios Él me ayudó y entré luego al primer semestre y pues ahí terminé mis 5 años de la carrera de odontología. Ok, y ahora sí que él fue las palancas, fue la ayuda, Sí, él ¿verdad? fue. Sí, Sí. porque de hecho sí es como en lo que es las escuelas públicas en el país, aquí en México, generalmente sí es, la oferta suele ser muchas veces muy poca, ahora sí que la demanda y sobre todo en algunas carreras, entonces hay gente que asegura su lugar y caso que muchas veces pasa, ¿no? Y entonces de aquí ya vamos viendo cómo en realidad este también pues era parte de un propósito, ¿no? De Dios, el hecho de decir, bueno, también puede usar aquello que nos gusta o aquello que siempre Ujú. hemos deseado para su servicio, ¿no? Y Sí. ahí, después de estudiar, ¿fue cuando ingresó al instituto usted o cómo fue? No, yo salí de mi carrera
y a los pocos meses, yo soy de la ciudad de Durango, entonces en la ciudad de Durango ahí vivían lo que es toda la familia de Marcos Witt. Entonces uno de los hermanos de Marcos Witt tenía un ministerio que se llamaba Alusa, que era hasta lo último de la sierra. Entonces, no sé cómo fue exactamente que yo fui a dar ahí, porque ellos estaban buscando a alguien, alguna dentista que quisiera apoyar o trabajar con ellos. Y pues se abrieron las puertas y estuve ahí apoyando como obrera, no de tiempo completo porque íbamos una semana, 2 semanas a la sierra y yo regresaba a Durango a trabajar, entonces fueron 10 años de estar ahí. Y pues yo estaba feliz, estaba contenta porque estaba sirviendo a Dios y al mismo tiempo estaba trabajando, pero este, en algún momento de mi vida fue cuando Dios me dijo, bueno, creo que este no es tu lugar, así que prepárate para moverte. Y la verdad a mí se me hizo muy difícil y yo, honestamente, yo dije no, porque para mí yo sabía que era dejar todo lo que yo tenía en Durango, en mi casa, entonces era muy difícil para mí, pero pues Dios creo que te va orillando a tomar la decisión y pues fue la manera en que tomé una decisión. Hice el instituto bíblico y al mismo tiempo estaba trabajando, pero lo que me llevó a tomar la decisión de estudiar el instituto bíblico fue que hice un viaje a Marruecos de 6 meses y ahí yo pude ver a gente del centro y norte de África queriendo pasar a España para tener una vida mejor, así como los migrantes cruzan a Estados Unidos, Ujú. pero en condiciones mucho más dramáticas. Entonces, eso me, me marcó y cuando regresé a México, regresé con la convicción de estudiar el Instituto Bíblico para poder trabajar como obrera en esta parte del mundo. De hecho, no en esta parte del mundo, porque cuando yo trabajé con los negritos, con los africanos, pues yo sabía o yo estaba decidida de que era ahí con ellos con quien iba a trabajar. Entonces, por eso decidí estudiar el Instituto Bíblico. Fue, fue en este viaje a Marruecos entonces donde despertó como ese deseo misionero y, No, ya lo tenía. Lo que pasa es que yo estaba trabajando en las etnias de México ok. con Alusa, pero cuando yo voy a Marruecos, entonces ya fue cuando ya tomo la decisión de realmente eh, hacer lo que Dios me estaba pidiendo, que era dejar pues todo para irme a otro lado, a otra tierra, a otra gente, con otro idioma. Era más bien entonces fue como la confirmación de Sí. ahora para Ujú, afuera. Ok, ujú. ok. Y esta parte o esta decisión de como de obedecer a Dios en esto, ¿fue complicado? ¿Fue fácil decir, no, sí, 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 yo quiero? No, para mí honestamente, personalmente fue muy difícil, muy, muy difícil, al grado de que yo oraba y le decía, Señor, necesito una confirmación de parte tuya, necesito un sueño, una visión. Yo quería que el ángel Gabriel bajara y me dijera que estaba tomando la decisión, porque en mi punto de vista yo estaba arriesgando todo. Entonces, para mí era bien difícil porque como ya tenía un trabajo, tenía algo seguro y pues arriesgarlo era para mí como que ¿estás seguro, Dios? Porque mira lo que voy a hacer. Y pues nunca bajó el ángel, nunca hubo una visión, pero creo que fue Dios el que trajo paz y la confianza y la seguridad de tomar la decisión. Mm. ¿Y cómo fue esta idea de compartir este llamado con la familia, de decirles,
tengo ahora este llamado de Dios para salir fuera, para... Bueno, como yo siempre anduve fuera, aunque era dentro de la misma, del mismo México, creo que mi mamá ya estaba preparada para eso, entonces no fue tan difícil, creo yo, ¿verdad? O si fue difícil para ella, ella lo disimuló muy bien, entonces no sé. Sí fue difícil para, o sea, ya lo esperaban porque siempre anduve involucrada en esto, pero pues sí, cuando ya es la realidad, pues al momento, los primeros meses, sí, sí pesa, sí, sí es difícil. ¿Y cómo es esta parte de la preparación o el entrenamiento para alguien que quiere partir y servir a Dios en el extranjero, en las misiones? ¿Cómo es esta parte? Bueno, yo hice una, aparte del Instituto Bíblico, Asambleas de Dios tiene una escuela para misioneros y esta escuela consta de 2 años. Son 6 meses de teoría y 1 año y medio de práctica. ¿Qué quiere decir la práctica? Bueno, es 1 año y medio donde tú tienes que ir a vivir a una etnia de México. Entonces ahí, pues, prácticamente te estás, am, no es lo mismo, pero pues te están ayudando a que sepas a lo que vas, pues, en cierta manera, porque pues nunca va a ser lo mismo una etnia de México a un país fuera de tu país, pero en eso consiste, en eso consta. Hay otras escuelas de misiones que hacen el proceso un poquito más fácil, pero creo que la preparación es importante porque es difícil mandar a alguien sin ningún tipo de preparación y llegan aquí y el choque cultural es más fuerte, entonces sí necesitan preparación. En la parte, por ejemplo, cuando es el entrenamiento, sí hay como ese choque, sí realmente se ve cuando es, por ejemplo, en una etnia. Pues sí hay choque cultural, pero no tan fuerte porque probablemente la mayoría de las personas en una etnia hablan tu mismo idioma. Aunque tienen su propio idioma, ellos también, algunos de ellos hablan español, entonces no es tanto. El choque cultural más bien es cuando aunque hablen tu mismo idioma, el choque cultural que se enfrenta en una etnia es, por ejemplo, la forma de vida, que es muy diferente en la ciudad que en una etnia, ni siquiera en un pueblo, porque en un pueblo es diferente. Es una etnia alejada de todo tipo de civilización. El choque cultural también es que el baño, ¿a dónde vas al baño? ¿A dónde van ellos? ¿Qué haces? O sea, todo eso es un choque cultural, pues sí es fuerte. Por ejemplo, cuando a mí me tocó vivir 6 meses en Oaxaca, pues yo tenía que, me rentaron un cuartito súper pequeñito y ahí yo tenía que dormir y todo y no había cama, era dormir en el piso y me rentaron un petate. Entonces todo eso es como que estoy segura de esto y pues bueno, ya Y, pasó. y hay gente que en ese inter o en ese entrenamiento diga, ¿sabes qué? Mejor Sí, yo... sí, hay una de mis compañeras dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves y se fue. Ok. Entonces, sí, 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 Bueno, hasta cierto punto es bueno como para asegurar, ¿no? De decir, bueno, realmente voy a soportar, no sé, dejar atrás todas mis comodidades y, o sea, sí es complicado esa parte, sí. ¿verdad? Ujú, sí, y pues de cierta manera también es como un colador, porque pues ahí se ve si realmente quieres o no quieres, o si, y es válido, si no quieres está bien, nadie, Dios no fuerza a nadie, pero sí es como el colador, creo yo. Sí, sí, me imagino que qué complicado. De ahí el proceso, ¿cómo seguiría? De ahí terminan el año y medio, se regresan a su iglesia local. ¿Cómo es Sí, esa te parte? regresas a tu iglesia local y ya cuando presentas un proyecto, pues ellos
como que te hacen oficialmente misionera o obrera de Asambleas de Dios y luego tienes que hacer un recorrido por casi todas las iglesias del país para juntar fondos para poder salir al país donde quieres ir. Ya se tiene que tener como el proyecto, la visión, el lugar antes de terminar el entrenamiento. No, te dan un tiempo para hacerlo, pero sí es mejor tenerlo antes de terminar, pero hay un tiempo para hacer el proyecto y presentarlo también. Este proceso de estar ahora mostrando la visión y viendo la gente que pueda unirse y ya sea con apoyo, con oración, siempre estar ahí al pendiente. ¿Cómo se vive? ¿Cuánto tiempo tiene que ser este momento? Pues es dependiendo de cómo responden las iglesias o cómo responde la gente, pero por lo general toma de 2 a 3 años. Y en tu experiencia, ¿crees que la iglesia sí se compromete con estas visiones? Hay muchas iglesias que sí se comprometen y hay otras que no, pero pues Es es parte normal. natural, Sí. ¿verdad? Y esta situación de estar como buscando y expandir la visión ahora sí que el proyecto fue, en tu caso, fue igual 2 a 3 años. Sí, conmigo fue un poquito más rápido, fueron 2 años, gracias a Dios. Y después de que se cumple esta como meta, ya se hace la partida, Ajá. hay alguien que te recibe, ¿hay alguna forma como de llegar? Hay formas de llegar, se buscan contactos en los países a donde vas y pues cuando yo fui la primera vez fui a Egipto y ahí me recibió una familia de brasileños y estuve ahí 2 años con ellos. Y ahí, por ejemplo, en Egipto ya había sido anteriormente, antes Ya, de ya había empezar. ido un Es, mes años atrás. ok. ¿Ese sería como alguna práctica normal, el hecho de ir primero, ver el lugar, ver y Lo luego regresar? ideal es ir primero, ver, observar y después regresar, pero muchos no tienen la oportunidad de ir y ver. Ok. Wow, Ujú. entonces así sería todavía más complicado, ¿no? El hecho Sí. de ir nomás así, como dicen, a la buena de Dios. Ujú. Ok. Y por ejemplo, ahí en Egipto, ¿cuál fue el primer choque cultural al llegar ahí a Egipto? Pues el primer choque cultural fue em, el idioma. El idioma fue el primer choque cultural. El clima también ayudó mucho porque es muy caliente, pero muy caliente húmedo, porque está ahí el río Nilo, entonces es muy húmedo, pero es exageradamente caliente, entonces el clima. Y digo el clima porque muchos pueden pensar, ay, pues puede usar short o ropa ligera. Pues no, porque las mujeres no podemos usar short ni blusas de manga corta. Entonces, andar toda cubierta con el calor que es tan fuerte, entonces sí fue como que, ay, Dios, ya. Y Ac- los olores, la gente ok, no se baña seguido, entonces el calor, el sudor de las personas, no, fue difícil. fue difícil. Bueno, Mm, y eso es lo primero que llegas, ¿verdad? Empiezas a ver y a identificar esta parte. Por ejemplo, ahí en Egipto hablan árabe, ¿ok? Árabe, Árabe, ujú, ¿verdad? árabe. Es muy complicado el hecho del idioma del árabe. Pues sí es complicado, sí es Eh, complicado. es esta parte, por ejemplo, del idioma se recomienda aprender desde antes, ir aprendiendo.
¿O Pues cómo lo es ahí? principal que deben de hacer es el inglés. Ya con el inglés como quiera es un poquito más fácil porque árabe siento yo que estudiarlo desde fuera de donde vas es más difícil porque hay muchos tipos diferentes de árabe, entonces tienes que saber cuál es el árabe que habla el país a donde vas, entonces también eso hace un poquito más complicado el asunto, pero pues con el inglés sería lo mejor. Ok, entonces ahí, por ejemplo, ahí en Egipto sí hay gran porcentaje de personas que hablan bien inglés. No, No tanto. probablemente no tanto, pero pues ya con el inglés te defiendes, porque ¿quién te va a hablar español Sí, no, allá? Es claro. muy difícil. A Sí menos. hay, pero pues para que los encuentres, mm, Esta parte, por ejemplo, con los brasileños hablaban inglés. portugués, portugués. No hablaban ellos En- inglés con. Hablaban inglés, pero pues era como que muy ilógico hablar conmigo en inglés, porque era, según ellos hablaban español, pero era portoñol, entonces Portuñol. Bueno, igual de portugués al español no había tanto, sí, hay entonces poco. para mí también fue como que un poquito más cómodo y no sé si fue bueno o fue malo, pero no fue tan fuerte por el idioma, porque al menos era algo parecido a mi idioma. Sí. Por ejemplo, ¿cómo es los primeros meses o cómo es el primer mes en cuanto llegas a un lugar ya ahora sí con la meta y el propósito de establecerte? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo es la vivencia, el día a día? Bueno, pues primero te tienes que ajustar al horario porque el horario es diferente. Cuando ustedes están despiertos, acá es de noche, entonces el horario es cómo te acostumbras a dormir al revés. No sé si me explico, Ok. pero es diferente. O sea, tú vienes de un horario diferente, entonces cambiar al otro lleva tiempo ajustarse. Una semana, no tampoco años. Ok. También la forma de dónde vas a comprar lo que vas a comer, conocer el lugar, la zona donde vas a vivir, buscar un departamento, dónde vas a vivir y si vas a compartir con alguien más del departamento, la casa, pues también saber con quién. Entonces, y luego buscar escuelas donde vas a estudiar el idioma. Entonces, sí es emocionante. Por ejemplo, ahí en Egipto, el hecho de llegar y ser mujer no fue como más difícil. Es más difícil porque las mujeres no tenemos mucho valor de este lado del mundo. Entonces, sin un nombre, las personas no te toman tan en serio o no te toman en cuenta en cierta manera. Entonces, sí es más complicado, más difícil. Hubo Pero pues como. uno tiene que enfrentarse, Sí, sí, me imagino. no pelear, enfrentar el día a día o vivir el día a día. Ahí, por ejemplo, en la cuestión burocrática es complicado o existe. Es como en México, pero más tardado. Aquí para todo lo de burocracia dicen mañana, mañana, mañana y el mañana nunca llega. En México también dicen mañana, mañana, pero algún día llega el mañana y aquí es bien difícil, es más difícil todavía. Y, por ejemplo, fue muy complicado el hecho de rentar siendo extranjero. Sí, porque a una mujer soltera no le rentan fácilmente. Entonces, pues yo tuve que vivir con una rumana, entonces ya entre las dos eh, ya no era tan difícil y la persona, el brasileño, el hombre de la familia brasileña donde yo llegué, pues él tuvo que dar la cara por mí porque obviamente yo no podía sola ir con el Señor, entonces Ujú. él me ayudó en ese aspecto.
Ok, qué complicado toda esa parte, ¿verdad? Tener que, bueno, ahora sí que recurrir a otra persona porque simplemente Pues sí. por su cultura no Ujú. creen, no tienen la capacidad de hacerlo. Y en la parte del idioma, ahí tienes que buscar una escuela o en el día a día, ¿cómo se hace esa parte? No, bueno, al menos yo busqué una escuela. Hay mucha gente que no necesita escuela y se sale a la calle y aprende de la calle. Pues qué bueno, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, pero ayuda también, o sea, entonces yo necesité una escuela y sigo necesitando la escuela y Ahí gente que me ayude también. ahí la parte es complementarse, ¿no? En el Sí. salir, platicar y practicar aquello aprendido, ¿no? Ujú. Wow, qué difícil el árabe. ¿Es más fácil el hablarlo que el escribirlo? Pues es igual de complicado, entonces yo no sé. Ok, sí está Sí, muy es complicado. igual. Ok. Y por ejemplo, ahí la meta de llegar es como, hay como alguna meta de decir, "Ah, en tanto tiempo quiero empezar ya a comunicarme más, quiero ya empezar a establecer como amistades o hay algo así o cómo se vaya". No, eso depende de cada quien y de cada persona, pero no, no es como una meta, o sea, como que, bueno, si cada quien se pone metas, es normal que cada quien se ponga las metas, pero tienen que ser metas reales. No sé si me explico, porque a Ok, veces llegamos con sueños de que yo en un año voy a hablar árabe y no es cierto, no se puede hablar en un año árabe. Una persona normal o una persona, eh, si es cerebrito, tampoco puedes hablar al año el árabe como una persona local. Entonces no es una meta real, no es una meta medible. Tampoco es una meta real decir en un año yo voy a construir o levantar una iglesia. sí, Tampoco. sí. Entonces, sí, es depende. ¿Crees que esos son los como ahora sí que las idealizaciones que se derrumban ya al estar ahí ya en la Sí, realidad? ujú, sí. A veces piensa uno, llega, no, yo soy el mejor porque Dios esto, el otro, y llega uno y bueno, sí, Dios es el mejor esto, pero hay que empezar casi De desde hecho, abajo. cuando llegas a un país diferente, es como empezar desde cero porque aquí nadie te conoce, aquí no eres nadie, entonces es, Dios creo que empieza a trabajar con uno primero y luego ya empieza después a usarte porque te quebra, te rompe para construirte de nuevo, porque aquí no tienes nada, no eres nadie, no sabes ni el idioma, entonces es difícil y es complicado. Y pues hay que aprender a no tomarse las cosas personales porque yo ya me río cuando pronuncio mal una palabra, porque si te enojas, pues menos vas a salir. Entonces ya cuando lo pronuncio mal, ya digo, ay, pues, ¿qué dije? Pues ya ni modo. Porque así tiene que ser, pero sí, el hecho de que estás aprendiendo un idioma y que no lo puedes hablar bien, perfectamente, eso va lastimando la autoestima. Entonces, hay que saber trabajar y pues con la ayuda de Dios salir adelante. Por eso yo digo, Dios quebra. Cuando llegas aquí, lo que hace es que te quebra y te va formando otra vez de nuevo, porque eres como un niño aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar. Un adulto, un niño otra vez. Entonces, sí, a veces los árabes no son tan compasivos o tan misericordiosos y se burlan en tu cara, entonces es como que, ay, Señor, te los llevas o te los mando, y no sé, a veces es difícil, Sí, pero me imagino. ya, Ok, pero aquí estamos. muy bien. Mire, ok, entonces ellos son, ¿cómo es la forma de ser de un árabe o de un egipcio?
Bueno, para empezar, los hombres son más machistas que en México, entonces son muy machistas, son muy... mm, ellos nunca se equivocan, ellos nunca van a pedir disculpas, ellos siempre van a tener la razón, entonces son medio difíciles. Ok, bueno, ya decir que más que México ya es algo de grandes Es otro. ligas. Pero es en la parte, por ejemplo, de tener contacto con mujeres, ¿sí hay la posibilidad o tienen que dar ellos permiso? No, aquí, por ejemplo, yo mi único contacto que tengo es con mujeres, no con hombres, porque los hombres sí son muy difíciles. Es como, no sé si humillante para ellos, o no sé la verdad exactamente qué es lo que piensan, pero sí es muy difícil. Incluso al hecho de que yo sea mujer y extranjera, entonces se puede prestar para otro tipo de, por ejemplo, ellos piensan que todas las extranjeras somos mujeres alegres. No sé Ujú, si me explico, de la calle, pues. ok, Entonces, también es complicado en ese aspecto porque piensan que todas las mujeres somos iguales a las películas de Hollywood, entonces piensan que es una ley, que así somos todas y pues no es cierto. claro. Y entonces, en esa parte, por ejemplo, el contacto de mujer a mujer sí se puede dar Sí, normalmente. sí. Y Ujú. si tú estás, por ejemplo, en un mercado, llegas y puedes preguntar, hola, esto, Preguntarle a ella, sí. sin problema. Obviamente. No tiene que Ujú. haber como un permiso o pedir permiso No, para cualquier no, no. cosa. Ok. Y por ejemplo, y el caso de la mujer, sí, con otra mujer, claro, sí hay como esa comunicación, es muy reservada. ¿Cómo es más o menos la parte? Bueno, para que una mujer árabe se abra, pues tiene que tener mucha confianza contigo. Entonces, por eso lo principal es construir relaciones de amistad para que ellos puedan realmente abrirse. Pero son muy, muy herméticos, ¿no? Porque aquí para ellos lo importante es, la cultura de ellos es mucho de honor y vergüenza, entonces las apariencias son muy importantes, viven de apariencias, entonces sí, sí es un poquito difícil, a menos que sea muy, muy tu amiga, entonces sí se va a abrir, pero si no, no es tan fácil que se abran. Dices que la cuestión de las apariencias es en qué es lo que quieren aparentar, ¿verdad? ¿Has como identificado? Quieren aparentar que todo está bien, que tienen dinero, que no necesitan nada, que son felices, todo eso, para no sentirse avergonzados porque para ellos la vergüenza es lo peor de lo peor. Entonces, sí, las apariencias O sea, son importantes. por ejemplo, el caso de que llegue una persona extranjera, ¿a ellos les interesa, se ven interesados en conocer a la otra persona o suele ser como... No mucho, pero depende más bien de la persona y de la gente, porque los musulmanes tienen muchos prejuicios hacia los cristianos y todo lo que para ellos no es musulmán es cristiano, entonces tienen muchos prejuicios. Por ejemplo, en una ciudad como el Cairo, que se supone que es como lo más avanzado de Egipto, ¿verdad? ¿La gente es de la misma forma o suele ser un poquito más, no sé, enojona? No, como es una ciudad grandísima, es más difícil este establecer contacto o establecer amistades. Es mucho más difícil. Por ejemplo, en Egipto sí hay esa prohibición, perdón, esa prohibición del cristianismo o cómo es. No, porque ahí hay cristianos, entonces no está, o sea,
no está prohibido si tú eres cristiano, pero está prohibido si un musulmán se hace cristiano. Eso sí está prohibido, es delito y se paga con la vida. Entonces, no, no, incluso uno de los países con mayor persecución de cristianos es en Egipto, porque los, uno de los versos del Corán es que deben de matar a los infieles. Entonces todos los cristianos y los judíos somos infieles. Y casi, casi si matas infieles tienes puntos para irte al cielo. Es más o menos así parecido. Entonces, sí hay mucho prejuicio. Entonces el castigo para aquel que se vuelve infiel en cuestión de que deja al Islam Sí, es mucho no es peor, la ¿verdad? muerte porque avergüenza a toda la familia. Entonces, esta clase de deshonra se paga con la vida. Sí. Hace poco creo que vi una noticia que decían por ahí en internet que que estaba siendo como una oleada de gente que se estaba convirtiendo al cristianismo de musulmanes. Sí, sí es como cierto esta parte, o sea, no será como sensacionalismo de este lado del charco. Sí, sí es cierto que la gente se está convirtiendo realmente Bueno, a esa manera. eh, hay gente que se está convirtiendo, pero la verdad no sé qué tanto, porque aquí obviamente nadie te va a decir, soy cristiano. Sí, sí. O sea, lo dicen es muy, muy como, o sea, muy reservado. Entonces, la verdad, aquí no se nota mucho, yo no sé exactamente de qué hay, sí hay, pero no sé cuánto, aquí no se siente, aquí no se nota, aquí es diferente, porque sí sufren mucha persecución, principalmente por la familia. Eso es lo que, por ejemplo, cuando yo llegué a ver eso, esa noticia sí me causó bastante como, no sé, intriga el hecho de decir, pues bueno, sí es cierto, realmente cómo se puede verificar esto. Porque, como tú dices, ciertamente el hecho de poder ocultarlo, pues es ahora sí que más que nada es para vivir, no porque no quieran Ujú, ser cristianos, ¿verdad? exactamente. Ujú. Wow, qué difícil. Esta parte, por ejemplo, cómo se lleva o cómo lo lleva una persona que empieza a querer descubrir el cristianismo o que empieza a descubrir a Jesús? Ah, yo he tenido contacto con gente que ha soñado con Jesús Ok. y eso ha sido como el parteaguas para buscarlo y para hacerse amigos de Jesús. Pero pues sigue siendo difícil porque necesitan un discipulado, necesitan alguien que realmente les enseñe. Entonces, es un poquito complicado. Pero sí, sí hay gente. Yo no voy a decir que no, porque sí hay gente. Y esta parte es curioso porque ellos no conocen nada de Jesús o del cristianismo, de la Biblia. Conocen de Jesús porque el Corán habla de Jesús, pero habla como un profeta nada más, Ok. mucho menor que Mahoma. Entonces, para ellos es un profeta. Les causa mucha controversia saber que es el Hijo de Dios y para ellos no es el Hijo de Dios. Segundo, para ellos Jesús nunca murió en una cruz, sino que fue alguien más que tomó su lugar. Entonces, es difícil poder entender el plan de salvación y comprenderlo al 100% porque el Islam está lleno de muchas cosas erradas. Incluso para ellos nuestra Biblia está adulterada y tampoco es confiable. Entonces, sí es difícil, es difícil. Ellos, por ejemplo, también tienen en un buen nivel, digámoslo, a Moisés Sí, para ellos Moisés es un profeta también para ellos. Ujú. y también hay como esa concordancia con Abraham, ¿no? Abraham también, de hecho, Abraham es
ellos dicen que es su papá, entonces es su papá, pero ellos son descendientes de Ismael y nunca van a mencionar a Isaac. Entonces, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ellos dicen que es Ismael. Entonces, sí, Hacen la conversión. sí. Ok, qué interesante esa parte. Y por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿hacen también algún cambio ahí con ellos? La historia no es igual que en la Biblia, pero es parecida. ¿Y tiene referencia a que son ellos el pueblo? La verdad, ahorita que lo mencionas, no he puesto atención de quién realmente hablan, pero ah, es prácticamente, o sea, no prácticamente la misma historia porque siempre va a haber cosas de más o de menos. Entonces, voy a tratar de investigar porque ahorita la verdad perdí, no me acuerdo exactamente, porque cuando platicamos con ellos empezamos a platicar desde la creación, Adán y Eva, todo desde el Antiguo Testamento hasta llevarlos a Jesús, pero no me acuerdo ahorita cómo es la historia de Moisés en el Corán. Ok. Me Ellos, sé la de la Biblia, pero pero no la de ellos. ¿Ellos tienen otra percepción de la creación? sí, tienen otra, tienen variantes en cuanto a la historia, pero también conocen a Adán, conocen a Eva, saben que Dios lo formó, pero sí tienen variantes en cuanto a la historia de la creación. Sí, me imagino porque pues realmente la cuestión que viene en la Biblia, o sea, la creación viene enfocada también como al pueblo judío, ¿no? Ujú. Y como que se busca la genealogía judía hasta llegar a Jesús, ¿no? Entonces ahí está la curiosidad realmente cómo ellos tienen esta idea. Qué curioso. Cuando ellos no hacen tampoco como un proselitismo, ¿verdad? No, no buscan que la gente se haga musulmán, ¿o sí? Sí, sí. De hecho, ¿cuándo fue? Em, Me ha tocado estar en diferentes visitas que hacemos a las mujeres y en 2 ocasiones nos han tratado de convertir al islam. Sí, sí, ellos también lo hacen, porque para ellos también la religión de ellos es más por puntos, no sé si me explico, Ok. como para ganar el favor por puntos o algo así. Entonces, entre más convertidos tengas al islam, más puntos tienes con Dios. Y esos puntos es como en el súper, los canjeas por algo más o... Sí, por el cielo. Ok. Sí. De hecho, Y, ellos no tienen asegurado si se mueren a dónde van. Ellos no saben a dónde van. Ellos no tienen la garantía de que si se mueren se van al cielo. No. existe como algún infierno o un castigo para ellos. Existe el infierno. Ellos también creen en el infierno. Y ahí es donde van todos los que no son, musulmanes y que no hayan tenido los suficientes puntos, ¿será? Ujú. Ok, Sí, qué interesante esa parte, ¿eh? Y por sí. ejemplo, ¿cómo fue el acercamiento para con ustedes, que son, por ejemplo, extranjeros que les quieren decir sobre el Islam o cómo es esa parte? Bueno, como yo trabajo con sirios, a partir de la guerra de Siria, cuando muchos se vienen a esta parte del país, a este país como refugiados, entonces ellos llegan sin nada y los musulmanes no los ayudaron, entonces los cristianos fueron los que empezaron a ayudarles con despensas y con muchas cosas, entonces
A lo mejor se va a oír mal, pero era, ay, te ayudo, pero déjame platicarte acerca de mi religión o de mi, de a quien yo creo, a quien yo sirvo. Entonces, Ok, los sirios nos escuchan porque tienen necesidad de la ayuda, no, muchas veces no porque realmente estén interesados, sino porque no tienen otra opción. ok, Y entonces por ello nos escuchan, pero dentro de su resistencia muchos de ellos han conocido a Jesús, muchos de ellos ya son creyentes en Jesús, pero hay otros que no, que simplemente no dan su brazo a torcer y te siguen escuchando, pero a veces yo pienso que te escuchan como Mero Simpson pensando en otra cosa, pero viéndote fijamente. Entonces, a veces es bien triste, bien frustrante porque, pues porque uno sí lo hace con todo el amor y si realmente ellos supieran que Jesús te cambia la vida, pues sería diferente. Pero muchos de ellos no quieren y se resisten. Y el otro grupo con las personas que trabajo son beduinos, esos están peor, entonces ellos ok. piensan que son los mejores musulmanes del planeta, son muy cerrados a sus costumbres y ellos sí nos han dicho en la cara, no quiero saber nada, no me hables de nada y punto. Entonces, pues ya no te queda otra más que, pues bueno, al menos lo intenté, si te mueres es ya no mi problema. Ok. Ya. Sí es bien triste cuando te dicen no quiero, no quiero saber nada y pues bueno. Esa parte, por ejemplo, de los beduinos, ellos tienden a ser entonces como muy aislados, muy Sí, herméticos, sí. pero sí reciben la ayuda de parte de los demás. O Ah, tampoco. bueno, yo trabajo en un hospital como voluntaria y el hospital está enfocado a apoyar o ayudar a los beduinos. Esa es la razón por la que nosotros tenemos acercamiento con los beduinos, pero si no trabajara en el hospital, es muy difícil que ellos puedan aceptar a algún extranjero. Entonces, solo porque trabajo en el hospital tengo ese acercamiento con ellos, pero si no, no, es muy difícil que ellos acepten a alguien extranjero entre ellos. Y ellos también es como complicado que realmente se acerquen a los hospitales y toda esta parte. Sí, necesitan estar muy, muy mal. Casi que. Incluso a veces cuando casi a la muerte, Ok. incluso a veces hasta muy, muy mal, rechazan la ayuda o rechazan, no sé, sí rechazan la ayuda, no sé si por orgullo o no sé por qué, pero sí son muy orgullosos. Ok. En el aspecto, por ejemplo, de, de ahí de los egipcios, cambió mucho o cambia mucho por ejemplo, el lugar a donde ahorita está la forma de ser de la gente. Sí, Sí, es, porque aquí estoy en un pueblo, es un pueblo muy chico y la mayoría de los habitantes son refugiados sirios, entonces es un pueblo bastante conservador, bastante, como en México se conoce pueblo chico, infierno grande, aquí es lo mismo, todo el ok. mundo sabe qué haces, dónde estás, o sea, es como, sí, todo el mundo te vigila, en pocas palabras, entonces sí, es más difícil, son más cerrados, más conservadores, más, no sé. Eh, por ejemplo, un día yo me puse un pantalón y se me veía poquito el tobillo, así poquito, poquito, ya casi me comían viva, entonces al grado tanto es que no puedes usar ni esa clase de pantalones. Ahí, por ejemplo, la cuestión de ellos se interesan por las personas, o sea, hay como ese interés de decir, ah, oye, ¿de dónde eres? Esta parte, no Algunos son. sí, algunos no. Y ya cuando hay la confianza y la amistad, sí se interesan por saber cómo es el mundo allá afuera en otros lados.
Sí, a veces sí, a veces no. Ok, bueno, porque por ejemplo la gente aquí en México pues sí se interesa, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan extranjeros pues se les trata bien, hay como ese interés de que la gente sea como, se sienta bien recibida, ¿no? Ujú, ¿Crees, no, crees? aquí no, no. Incluso los niños aquí son muy groseros, son muy groseros. Cuando empezó la guerra entre Israel y Palestina, a las extranjeras les empezaron a aventar piedras. A mí también un día me aventaron piedras y son niños. Entonces, no miden el peligro, no miden las consecuencias, son muy groseritos, son muy feos los niños. No digo niños, o sea, la edad de entre niño y adolescente, entre 10, 11, 12, 13, 14 y 15, esa edad, ese grupo son muy feos. Ok. Ujú. Y por ejemplo, ellos qué hacen de ocio, qué hacen de entretenimiento. ¿Qué hacen de entretenimiento? Pues les gusta jugar al fútbol, entonces creo que la mayoría juega al fútbol. Ellos tienen como aspiraciones en el estudio también. No, lamentablemente no tiene ningún tipo de aspiraciones y de hecho la población aquí, los jóvenes no tienen esperanza, no tienen sueños, no tienen nada. Es muy triste verlos. Cuando, cuando ven a las personas como trabajando, ayudando a los demás, o, por ejemplo extranjeros que van y ayudan y trabajan, hay como también hay alguna cuestión de decir, de inspiración también. O, No, no, y lamentablemente pienso que la mentalidad de los sirios, hablo de los sirios porque es la mayoría de la población. Los jordanos son un poquito difíciles, los locales que viven aquí desde muchos años. ujú, Este, incluso para ellos también es difícil, no tienen esperanza porque no hay muchas oportunidades de trabajo, pero los sirios como que perdieron las ganas de vivir y ven a los extranjeros como que es tu obligación apoyarme, así que ok, apóyame. Y se volvió como que un círculo vicioso, no sé si me explico, ok. donde es tu obligación y tú eres el que me tienes que ayudar porque yo no tengo nada. Y es a veces muy feo. Sí, me imagino que qué difícil es esa parte, ¿no? El Sí. hecho de decir, como echándote la responsabilidad al otro de Ujú. o sea, Sí, de cierta forma se entiende por lo que han pasado, pero también no hay como ese deseo propio de hacer no, algo por no mí hay, mismo. no, no hay. Lamentablemente no hay, son muy pocos los que realmente lo hacen, pero no la mayoría, no. Incluso hay generaciones de niños que no saben ni leer ni escribir y que no van a la escuela porque les queda lejos. Y estoy hablando de que les queda lejos, son 8 cuadras. Y Ok. no, pues ¿cómo van a caminar si está lejos? Y a mí se me hace bastante triste porque ¿qué futuro les puede esperar a esos niños que ni siquiera saben leer ni escribir y que no van a la escuela porque les queda lejos? El grueso de la población se dedica al comercio. La mayoría sí. Bueno, los que no son sirios sí, porque los sirios se dedican a esperar la ayuda del cielo. Ok. Pero los que no son sirios es Sí, comercio. comercio. Ujú. ¿Fabrican telas y todo con la lana o...? A los beduinos nada más. Ok. Ujú. Por ejemplo, ¿hay alguna forma de que ellos puedan como cambiar esa parte de decir, o hay algún grupo que diga, entre ellos, o musulmanes que digan, no, nosotros vamos a trabajar
y vamos a buscar que ellos aprendan, estudien, hagan esto, algo del parte del gobierno, algo como alguna No, el ayuda social. gobierno no, no, el gobierno no. Los sirios tuvieron mucho la ayuda de las Naciones Unidas, pero el gobierno aquí no va a hacer nada. Este, porque ya les facilitaron muchas cosas. El hecho de que les prestaron escuelas, entonces, en cierta manera, y el gobierno hizo lo que pudo, pero no, mm, es que pienso que es la forma de ser de ellos y que realmente pues nunca tuvieron la oportunidad de procesar las pérdidas, los traumas y todo lo que vivieron, porque sí fue muy feo lo que vivieron y pues aquí están con esas cargas y que no saben ni a quién dirigirse porque ser cristiano sería como muy humillantes para ellos, en cierta manera. Y en Siria, la población cristiana sí era antes grande, o Pues sí siempre. había cristianos en Siria, de hecho todavía hay cristianos en Siria y no sé qué tanto disminuyó o qué tanto está, la verdad desconozco mucho ahorita cómo está el asunto en Siria. Solo sé que pues ya tienen un nuevo gobierno y que probablemente muchos de los que vivían aquí se han estado yendo ya para Siria y otros tanto están esperando terminar el año escolar, los que están estudiando para poderse regresar a su país, pero no sé exactamente. De hecho, aquí no hay ningún refugiado sirio cristiano. Todos son musulmanes, todos. No hay cristianos. Wow. El, el hecho de ser extranjero, entonces ya estás catalogado como que eres cristiano, como que eres... Ujú, sí. Y hay alguna complicación con el gobierno por eso? No, Algo que te estén como, que te tengan como más en la mira, más cerca para que no hagas no, proselitismo. pero aquí, por ejemplo, la policía sabe quién eres, dónde estás, qué haces, a quién le hablas. No sé si están ahorita viendo la llamada, pero es probable. Pero Saludos. ellos saben todo, 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 todo. Ok. Ujú. Esto cómo es que lo saben ustedes, que ellos lo saben. Porque este país tiene una de las policías secretas más eficaces Ok, son entrenados por Estados Unidos, entonces se sabe, ok. se sabe. Pero no ha habido como algún acercamiento de parte de ellos, decir, oye, sabemos que tú eres así, A que... menos que ellos descubran que estás hablando de Jesús abiertamente sin ningún tipo de límites, entonces sí ya se acercan contigo y te dicen o te callas o te vas. Entonces, Ok, muy bien. ujú, Entonces, ya han corrido a varios. las restricciones realmente, ¿cuáles son cuando una persona vaya al Medio Oriente? No, simplemente pues no trates de convencer a nadie de que se vaya a tu club. Ok, o sea, Ujú. la cuestión de que, por ejemplo, como acá, que hacen pancartas que en la calle, Ah, no, tampoco eso no se puede. puede hacer. No, Pero no. pero si yo tengo una amistad y platico en mi casa, ¿se puede? Puedes, pero tienes que estar muy seguro que esa persona sea confiable porque hasta esa misma persona puede ir a denunciarte a la policía y decir, esta persona me está tratando de... Ujú. Qué difícil Sí, entonces todo esto. sí, es difícil, no es tan fácil. No, 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 qué difícil. Porque puede ser que la otra persona, no sé, tú pienses realmente es de confianza Exactamente, y puede ser uno de la policía secreta. exactamente.
Así comienzan muchas series de televisión. Sí, Qué difícil. Entonces, básicamente el cristianismo se muestra o se habla o se presenta simplemente con el puro hecho, ¿no? exactamente. Puro Aquí es bien testimonio. importante el testimonio, muy importante. Es Ujú, lo único que te va, y bueno, y al final es lo más importante, ¿no? ujú, Habla más que las palabras. sí, O sea, al final en algún momento va a tener que llegar alguien y decir, oye, ¿por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué siempre estás así? ¿Por qué siempre eres así? ujú, Wow, qué complicado es esta parte, ¿eh? sí. Y ¿Qué, pues solo Dios puede transformar la mente y los corazones de ellos, solo Él. qué consejo le darías a todos aquellos que puedan estar viendo esto, incluido a los buenos policías? ¿Qué consejo le darías a todos los hermanos o cristianos de este lado del charco que estén viendo esto? Bueno, primero, pues que disfruten su libertad. Ok, Segundo, que no conviertan su libertad en libertinaje. ok. Y tercero, pues que a pesar de la libertad que tengan, pues es importante poder vivir realmente para Jesús, no nada más de palabras, sino que realmente el testimonio sea real y verdadero y pues que no dejen de orar por las personas que están de este lado del mundo, porque acá de este lado del mundo sí se paga un precio muy alto por seguir a Jesús. Así es, qué complicado es esto, ¿no? Y muchas veces no se valora la oportunidad que uno tiene de este lado de acudir a un lugar público, Sí. de poder estar de forma tranquila, incluso celebrando, haciendo, por ejemplo, en estos últimos días que estemos celebrando, que estamos haciendo campañas, esto y lo otro, lo Ujú. que sea, ¿verdad? Con una libertad. Y, y aprovechar y realmente, como dices, vivir esa parte, ¿no? Vivir el testimonio, que eso siempre va a pesar mucho más y va a ser mucho más efectivo que mil palabras, ¿no? Sí. ¿Hay alguna forma en la que las personas que sientan como el deseo de apoyarlos, puedan hacerlo? Pues si hay una forma, primero, pues orando para protección y fortaleza y todo el tipo de protección, fortaleza, sabiduría, que Dios obre en las vidas de las personas también y apoyando también para permanecer de este lado del mundo, porque pues son muy poquitas las personas que deciden venir de este lado del mundo y pues allá en de ese lado del charco muchas veces dicen, ah, no, pues que Dios lo bendiga, pero pues también se vale hacer la parte, entonces también puede ser parte del proyecto apoyando económicamente y no tiene que ser cantidades grandes, sino con lo que sea o lo que puedan. Y pues si alguien decide apoyar, yo aconsejo que se comuniquen directamente con la persona a la que quieran apoyar. Ok. Ujú. Igual vamos a ver si podemos ver la forma en la que podamos en este video dejar como alguna forma de hacerlo directo con nuestra hermana. Bien. Entonces, pues ha sido un gusto. Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad de la charla. Superó las expectativas. Creo que Espero. fue una muy buena charla y esperemos y está la invitación para hacer una segunda parte, porque hay muchísimas cosas que todavía podríamos hablar de Sí, esto. Y todos aquellos que están hasta este punto, los invitamos a que puedan suscribirse, a darle like, a compartirlo y también a que puedan apoyar a nuestra hermana. Entonces, pues sería todo por el video, por el día de hoy. Los dejamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. bye.